Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta noche que nos das. Gracias y nuevamente digo, Señor, gracias por cada proceso. Gracias por cada proceso, Señor, porque en los procesos tú nos perfeccionas y en los procesos es donde somos moldeados para ser hechos semejantes al Hijo de Dios. Hoy te damos gracias. Pedimos que seas tú ministrando en nuestros corazones. Ahora que vamos a meditar tu palabra, oramos para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos entender y ver a Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Es una alegría estar en la casa del Señor. Vamos a continuar con la temática que traíamos el miércoles. Vamos a terminar, si Dios lo permite. Y hoy vamos a culminar la parte del sacerdocio. Hoy vamos a profundizar sobre las vestiduras. ¿Qué representan las vestiduras? ¿Qué habíamos hablado el miércoles pasado? Habíamos hablado que el sacerdocio ministra la presencia del Señor. Recuerden que Aarón no hablaba sus propias palabras, sino hablaba las palabras de Moisés. Y Moisés hablaba las palabras del cielo, lo que Dios le daba. Entonces el sacerdocio es la persona encargada de transmitir un mensaje. Y no solamente era la encargada de transmitir un mensaje, sino también era la encargada de hacer sacrificios. Uno de ellos, creo que el más importante de todos, era el sacrificio de la expiación, donde se hacía una vez al año y solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. También el sumo sacerdote tenía otras funciones como juez, como gobernador. Era la persona encargada de decidir. Pero es importante entender que para tomar decisiones hay que estar cerca de la presencia del Señor. Llegó un momento donde Aarón cometió errores. Y a veces nosotros como gobernadores de Dios, como personas que ministran la presencia del Señor, cometemos errores porque nos alejamos de Él. Y cuando nos alejamos de Él, hacemos caso a lo que está a nuestro alrededor. Hacemos caso a lo que dice nuestro amigo, a lo que dice nuestro vecino, a lo que dice en los medios sociales, y no hacemos caso a lo que dice el cielo. Eso lo habíamos hablado el miércoles pasado. Hoy quiero profundizar acerca de las vestiduras, porque las vestiduras representan identidad. Usted cuando va caminando y ve a un soldado, ve a un policía, usted lo identifica porque él lleva unas vestiduras, y esas vestiduras representan una autoridad. Asimismo, Dios nos ha entregado unas vestiduras. En Éxodo capítulo 28, versículo 2, habla que las vestiduras fueron dadas para honra y hermosura. Mire que lo que Dios entrega es precioso, es valeroso, es impresionante. A veces no valoramos lo que Dios nos entrega. No entendemos la magnitud de lo que Dios nos ha dado. Pero hoy quiero recalcar la importancia para que nuestra fe sea firme y para que nuestra conciencia pueda entender la dimensión de al Dios que le estamos sirviendo. No es un hombre cualquiera, es el Dios de dioses y es más importante que cualquier hombre. Vamos a Éxodo. Yo sí es que con Génesis, pero no, hoy no vamos a estudiar Génesis. Vamos a Éxodo capítulo 28, versículo 4. Éxodo capítulo 28, versículo 4. Ya hablamos que las vestiduras son para honra y hermosura. La vestidura no la hizo Aarón,
Las vestiduras Dios se las preparó a hacer, se las mandó a hacer. Dios preparó un pueblo para que se las hiciera. Da a entender que la honra que va a traer Dios para tu vida, para tu familia, tú no la vas a buscar. Dios se va a encargar de buscar las personas idóneas, sabias, que van a vestir tu casa, que van a vestir tu ministerio, lo que Dios te ha entregado. Hoy en día el hombre está tan interesado en buscar una gloria, en buscar una honra, y así no es. Lo que viene del cielo, el cielo mismo lo va a vestir de honra y de hermosura. Éxodo capítulo 28, versículo 4, ese es el versículo, la introducción, es el índice, y sobre este vamos a trabajar en la noche de hoy. Dice así Éxodo 28, 4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Estas vestiduras representan, como les dije al principio, identidad. Y quiero iniciar, me he tomado el atrevimiento de poner un orden. No es que Dios dijo que primero era esto, no, sino que recuerdo cuando era pequeño, hace poco tiempo, y cuando iba para colegio, yo era soy una persona que me gusta ser muy ordenada, pero yo era extremadamente ordenado cuando era pequeño, con mi uniforme, claro. Entonces, yo la noche anterior alistaba el camibuzo, el pantalón de lino, los zapatos los embetunaba, las medias, los interiores, la correa, el reloj, la camisa por debajo, el bolso, los cuadernos, todo lo preparaba, todo. ¿Por qué? Porque me agradaba, me daba mucho gusto levantarme y tener todo en orden. Entonces, yo asimismo he tomado este orden, lo quiero dar, porque creo que es más fácil y creo que es de una manera más lógica a como usted se viste y como yo me he visto. Y era fastidioso porque a veces cuando me levantaba y no conseguía una media me daba mucha rabia. Y yo decía, pero yo la organicé. Eso me pasaba a mí. Deseo que no pase esto con usted referente a lo que vamos a aprender hoy. Deseo que lo que usted aprende hoy referente a cada vestidura no se le pierda, para poder usarla de la manera correcta. Amén. Entonces quiero comenzar, son 7 vestiduras, y quiero comenzar con la que de pronto para uno es insignificante, pero es importante. Vamos a Éxodo capítulo 28, versículo 42. Éxodo capítulo 28, versículo 42. Bien. La primera vestidura son los calzoncillos. Yo cuando me levantaba, mi mamá me decía, ya se bañó Anderson. A veces me daba pereza bañarme en la mañana, porque me daba mucho frío. Pero mi mamá lo decía porque es lo lógico. Si usted va a colocarse una ropa, usted debe estar limpio. Y la manera de limpiarse es bañarse. Bañarse bien. Antes de comenzar a profundizar sobre las vestiduras, en Éxodo capítulo 29, versículo 4, Éxodo capítulo 29, versículo 4 habla que los sacerdotes debían limpiarse con agua.
Hay un recipiente llamado la fuente de bronce. Esa fuente de bronce era un recipiente donde poseía agua, y allí iban los sacerdotes y se lavaban antes de entrar al tabernáculo de reunión. ¿Qué representa el agua? El agua representa vida, pero el agua es un elemento donde me ayuda a limpiarme. ¿Listo? Yo soy morenito y hay cosas que no noto porque soy moreno, pero cuando voy a lavarme las manos y comienzo a restregarme el agua, veo que comienza el agua a escurrir no transparente, sino veo que escurre un color no tan transparente. Y yo dije, pero ¿a qué hora me ensucié si yo no hice nada? Para eso es el agua, para limpiarnos. Hay cosas, hay momentos que nos ensuciamos y no notamos. No notamos cuando nos ensuciamos. Tenga esto presente: antes de comenzar a usar las vestiduras hay que estar limpios. Nosotros debemos siempre ir a la presencia del Señor, porque en la presencia del Señor es donde el Señor nos limpia. ¿Y cómo nos limpia? A través del agua. El agua representa su palabra. El agua es transparente, y usted, cuando se asoma el agua, usted se ve. Cuando usted va a la palabra de Dios, usted ve su condición, usted ve lo que realmente representa, usted ve su suciedad. Pero no solamente la palabra te va a demostrar tu suciedad o te la va a mostrar, sino que la palabra permite lavarte en ella. Eso es lo lindo de Dios, que Dios no solamente te va a mostrar el pecado, sino que Dios te va a mostrar la manera de ser limpio de ese pecado. Es muy diferente cómo trabaja el hombre, porque cuando tú acudes al hombre, el hombre te juzga, te señala, y el hombre dice no hay nada que hacer. Pero cuando tú vas a la palabra, a la presencia del Señor, a pesar que el pecado sea muy oscuro, el agua es tan transparente y es tan limpia que será la suficiente para limpiarte. Mis queridos hermanos, antes de usar lo del cielo hay que estar limpios. Es por eso que esta palabra es para aquellos que van a la palabra del Señor. Son aquellos que se lavan en la fuente, que es su palabra. Hay gente que quiere usar lo nuevo, pero no está dispuesta a despojarse de lo viejo. Y así como me decía mi mamá, si usted se va a colocar el uniforme, se debe bañar, porque si no, sería un puerco. Y dice que el cerdo, que a pesar que se lave, el cerdo vuelve a su propio vómito, a su propio estiércol, a su propio barrial. Hay que tener no una mentalidad de como ese animal que le gusta revolcarse en el barro, sino que hay que tener una mentalidad de hijo. Antes de probar, volver en sí y decir: en casa de mi padre las cosas son totalmente diferentes. Y tú, cuando vas a casa de papá, el papá te va a vestir, pero antes de vestirte, él te va a limpiar. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a hablar sobre la primera prenda. Y la primera prenda son los calzoncillos. Suena chistoso, porque a veces cuando vamos a un centro comercial, lo último que buscamos son los calzoncillos. Es lo último que buscamos. Buscamos la camisa, el reloj, los zapatos. Buscamos todo lo que se ve exteriormente, pero no nos preocupamos por los calzoncillos, porque como nadie lo ve, hay unos que están estrenando ropa, pero los calzoncillos están rotos. Ojo ahí, porque lo que Dios entrega es completo. Y me llama tanto la atención que Dios se fija en los detalles. Mire que Dios se fijó que a Aarón le hicieran calzoncillos. Dios es tan lindo y tan hermoso que Dios se ha fijado en esos pequeños detalles. Y Dios se va a encargar de cubrir los detalles
Hay muchos detalles que a usted y a mí se me olvidan, pero a Dios no se le ha olvidado. Y Dios los va a cubrir de honra y de hermosura. Eso es lo lindo de nuestro Dios. Que Dios no se le escapa ni una coma. Dios tiene todo lo mira, todo lo tiene bajo su control. Entonces los detalles, cuando yo pienso en calzoncillos, yo pienso que Dios es un Dios detallista. Y eso a mí me llama tanto la atención. Y la palabra nos enseña que así como es papá deben ser los hijos. Nosotros debemos aprender a ser detallistas. A veces en las congregaciones se honra al pastor, se honra al adorador, se honra a aquel que predica, aquel que evangeliza, aquel que va a las naciones, se honra y se ve como algo guau, grande. Pero muchas veces nos olvidamos de aquel que barre, aquel que hace el aseo, nos olvidamos de aquel que cocina. Así no debe ser. Porque hoy somos lo que somos gracias a esos pequeños detalles. Gracias a esos servidores que hacen cosas en lo oculto. De pronto nadie los ve, pero son tan importantes como aquel que predica. Es por eso que como somos un cuerpo, todos necesitamos ser honrados, ser vistos, así como Dios nos ve. Porque a veces honramos tanto a las personas que tienen un don, un talento, y no entendemos que todo es un equipo, que todos somos un cuerpo, y que los miembros que están ocultos son los que se deben cuidar más. Significa que el predicador es predicador, es porque hay alguien que le sirve la comida, hay alguien que está pendiente de su ropa. Porque si no fuese así, ¿cómo él predicaría? Hoy soy lo que soy gracias al equipo que Dios ha puesto en mis manos. Gracias a las personas que oran, gracias a las personas que claman, gracias a las personas que dan, que ofrendan a Dios. Muchas gracias a ustedes, hoy somos lo que somos. Y es por eso que yo también debo honrarlos a ustedes. Y darle gracias a Dios porque me ha rodeado de gente valerosa, de gente que Dios honra. Y yo doy gracias por su vida, por su ministerio, por su servicio. Y Dios también está muy agradecido con ustedes. Porque al final de cuentas la obra no es mía. La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Y todos en sí somos miembros. Y entre todos nos necesitamos. Entonces, a pesar que sea el miembro, a pesar que los calzoncillos sean pequeños y sean ocultos, son detalles que no podemos perder. Esos pequeños detalles se deben recordar. Esa es la primera vestidura, los calzoncillos de lino. La palabra profética es: Dios va a cubrir todos aquellos detalles para que tú puedas estar tranquilo. Póngase a pensar que usted vaya al centro y sin calzoncillos. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Incómodo? Yo me sentiría incómodo. Yo no salgo. Y hay muchas áreas de nuestras vidas que están incómodas. ¿Sabe por qué? Porque hay detalles que no se han solucionado. Pero yo te quiero decir algo de parte del Señor. Cuando tú te lavas y haces las cosas de acuerdo a la palabra, el Señor va a comenzar a cubrir esos detalles, para que cuando tú camines te sientes seguro del llamado, te sientas seguras al caminar y puedas estar confiado y confiado que a donde vamos nada nos va a pasar. Entonces, esa es la primera vestidura. Vamos a la siguiente vestidura.
Y para la siguiente vestidura vamos a Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, versículo 23. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice así, 16:23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Cuando recuerde que al principio yo dije que uno de los sacrificios más importantes de un sumo sacerdote era la expiación. Y la expiación se hacía una vez al año. Cuando se hacía la expiación, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba con una túnica blanca, como una manta blanca. Eso es las vestiduras de lino. En Éxodo 28:4 lo representa como manto, pero son las vestiduras de lino. Particularmente eran blancas. Y cuando yo veo eso, yo puedo ver la sencillez. Que cuando entremos a la presencia del Señor, debemos despojarnos de todo. Y debemos entrar con sencillez. David, cuando estaba transportando el arca, David estaba vestido de estas vestiduras de lino. Y él danzaba. Y él estaba contento porque el arca estaba entrando a Jerusalén. El arca estaba entrando al lugar santo. El arca estaba entrando en la presencia del Señor. Y a pesar de todo esto, su esposa, que lo estaba mirando desde una ventana, su esposa dijo: qué ridículo está haciendo mi esposo. Y impresionante, porque cuando David se enteró de su argumento, él dijo: ante los ojos del pueblo yo soy rey, pero ante los ojos de Dios yo soy su servidor. Y a veces nos cuesta entrar en la presencia del Señor porque nos cuesta despojarnos. Estamos tan aferrados a las cosas físicas que nos cuesta despojarnos. En Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice: haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que a pesar que era Dios, no estimó ser igual a Dios, a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mis queridos hermanos, la vestidura de lino representa la sencillez. Y cuando hablamos de sencillez, estamos hablando de servicio. Estamos hablando de aprender a servir a Dios con un corazón sencillo. Porque Dios no le gusta un repertorio. Dios no escucha las palabras bonitas. Alguien dice: uy, usted sí ora bonito. Mire, Dios no se fija si usted ora bonito. Dios se fija si usted lo que ora, lo ora de corazón. Y a veces lo que usted dice de corazón es sencillo. A veces las cosas que hay en nuestro corazón son las más sencillas de hablar y explicar. Hay que aprender a ser sencillos y dejar tantas estructuras, tantos protocolos, y aprender a entrar en la presencia del Señor vestidos de lino. Entonces, cuando yo hablo de las segundas vestiduras, estoy hablando de la sencillez. Vamos a las terceras vestiduras. Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, versículo 31.
28:31 dice así. Vamos a leer hasta el versículo 35. Harás el manto del efod. Vamos a hablar del efod. Y cuando hablamos del efod estamos hablando de cubrir. Todo de azul. ¿De qué color es? Azul. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando él salga, para que no muera. Cuando yo hablo del efod, hablo de cubrir. Es una vestidura también casi igual que el lino, pero va casi hasta abajo, hasta los tobillos. Y en los tobillos había unas campanas y había un diseño especial. En ese diseño especial había unas granadas. En unas versiones no aparece granada, aparece fruto. ¿Qué aparece, mis hermanos? Fruto. Entonces me impresiona esto porque el Señor Jesucristo quiere que nuestras vestiduras suenen, pero no solamente que suenen, sino que lleven fruto. ¿Cómo así, Anderson? No entiendo. Cuando el sacerdote caminaba, la gente lo escuchaba. ¿Qué escuchaba? Sus voces, no, escuchaba las campanas. Pero en las campanas habían unas granadas alrededor, una campana y una granada. Y esa granada representaba un fruto. Hay muchos ministerios que están caminando, que están diciendo caminar en Dios y llevar un pueblo. Pero hay muchos ministerios que no están llevando fruto. ¿De qué nos sirve que seamos oídos por todo el mundo, pero si no llevamos frutos? Recuerde que cuando el Señor vino a la higuera, el Señor no vino por las hojas, el Señor vino directamente al fruto. Mis queridos hermanos, no solamente es aparentar algo porque las campanas suenan mucho, es mirar si llevamos fruto. No se trata de que la gente vea cosas en nosotras externas, sino que la gente vea el fruto. Y cuando yo hablo fruto, yo hablo del Espíritu, de la obra que ha hecho el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Que el Señor nos ayude, porque el efod representa vida. Si hay un árbol y ese árbol es frutal, ese árbol, si yo le quito una rama, a pesar que tenga fruto, a pesar que tenga hojas, en los días siguientes, las hojas yo las voy a ver secas, y el fruto no se desarrolló, no se completó. ¿Por qué? Porque está separado del tallo. Jesús dijo una ocasión: ustedes separados de mí, nada podéis hacer. Da a entender que el efod es la cubierta. ¿Qué cobertura tenemos? ¿A dónde estamos unidos? Porque si estamos unidos a Jesús, vamos a dar fruto. Si estamos unidos a su vid, vamos a dar fruto. Mis queridos hermanos, fuimos llamados a dar fruto. Sí, caminamos, pero si no hay granadas, estamos muertos. ¿De qué sirve tener un árbol
y que el árbol no dé fruto, puras hojas, ese árbol lo más próximo será ser cortado. Y hay muchos ministerios que, a pesar que suenen bastante, lamentablemente no llevan los frutos del cielo. Que el Señor nos ayude para poder dar fruto. Bien. Vamos a la cuarta vestidura. La cuarta vestidura. Y la cuarta vestidura, vamos a Éxodo. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a la cuarta vestidura. Voy a recordar la cita. Éxodo capítulo 28, versículo 9. Éxodo 28, 9. Vamos a ver. 28, 9. Ok, sí. Dice así: y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en su piedra, en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabadura de sello, harás grabar los 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Le harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Cuando hablamos de las piedras de ónice que va sobre el efod de la cubierta, estamos hablando de llevar una carga equilibrada. Hoy los ministerios, lamentablemente, no están llevando las cargas equilibradas porque no hay un orden. En toda obra que se haga para Dios debe haber un orden. A veces, en ocasiones, todo lo hace el pastor. Decía un pastor amigo mío: yo soy Zoila. Soy la que barro, soy la que trapeo, soy la que recojo las ofrendas, soy la que predico, soy la que canto. Y así no debe ser. Un día Moisés estaba haciendo eso. Y llegó su suegro Jetro. Y su suegro Jetro le dijo: ¿usted qué está haciendo? Digo: yo estoy hablando con los hijos de Israel. Y él dijo: pero ¿no hay alguien más que te apoye? Digo: no, solamente todos vienen a mí. ¿Qué pasaba? Que desde la mañana hasta el atardecer, anochecer, Moisés no tenía un descanso. Y el pueblo, si seguía en esa misma temática, el pueblo se le iba a cansar. Es como usted ir a un cajero y que solamente haya un solo cajero. Y que la cola sea muy larga. Pues usted eso lo va a desesperar. Entonces es importante equilibrar las cargas para que pueda funcionar todo de una manera ordenada. Mire que las cargas fueron equilibradas de una manera ordenada, de acuerdo al nacimiento de los hijos de Israel. Mis queridos hermanos, ministros, hay que saber el orden de Dios para poder caminar de acuerdo a ese orden y para que la carga no se haga pesada, sino que se haga ligera y que todos podamos llevarla y que todos podamos sacar el propósito de Dios adelante. Porque a veces la iglesia le echa la responsabilidad al pastor, pero no. Es necesario que todos asuman la responsabilidad para que puedan correr con el llamado de Dios. Significa que esta cuarta vestidura que va encima del efod me habla de un orden, del orden de Dios.
que el orden de Dios siempre habrá descanso. Cuando hablamos de hombreras, estamos hablando de llevar. Jesús dijo en una ocasión: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo. Los que llevan los yugos en el mundo de la agricultura son los bueyes. Y los bueyes los llevan porque ellos aran la tierra. Pero en el libro de la ley dice que no puedes colocar un buey y un asno. No puedes colocar un yugo desigual. Porque si colocas un yugo desigual, ¿qué va a pasar? No se va a avanzar. Mi pregunta es, y yo me hago también esa pregunta: ¿con quién estamos caminando? Porque la carga que entrega Jesús es una carga suave y liviana. La carga que entrega el hombre es una carga pesada y difícil de llevar. Es por eso que Jesús nos hace hoy la invitación a que vengamos a Él, para poder llevar las cargas de una manera ordenada. Quiero hablar del quinto elemento, el quinto objeto, la quinta vestidura, y es el pectoral del juicio. Es en Éxodo 28, versículo 4, el pectoral. Vamos al versículo 28 y al versículo 30 de Éxodo 28. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del ephod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del ephod y no se separe el pectoral del ephod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memoria delante de Jehová continuamente. Representa que el pectoral del juicio se lleva en el corazón. Ese pectoral de juicio llevaba 12 piedras. Cada piedra representa un hijo de Israel. Son 12 tribus de Israel. Pero mire que cuando hablamos en la carga equilibrada, se lleva sobre los hombros. Pero cuando hablamos del pectoral del juicio, el pectoral no se lleva sobre los hombros, sino se lleva sobre el corazón. Y cuando hablamos del pectoral del juicio, en el versículo 30 de Éxodo 28 dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará para siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Cuando hablamos de juicio estamos hablando de juez, y cuando hablamos de juez estamos hablando de gobierno. Significa que para llevar un buen juicio, nuestro corazón debe ser rendido a la presencia del Señor. Hoy los gobiernos deben ser rendidos ante Dios. Mire que me está hablando de anillos. Cuando hablamos de anillos estamos hablando de compromiso. Es un compromiso que nosotros estemos con Dios. Es un deber, es una función. Porque el Urín y el Turín eran como 2 formas de ver la voluntad de Dios. Una representa sí y la otra representa no. Pero siempre es necesidad llevarla sobre el corazón para ir delante de la presencia de Dios. Cada vez que vamos a la presencia de Dios, Dios tendrá un sí y un no, para que nosotros podamos gobernar sobre la iglesia. Nosotros no podemos pretender dar una orden, dar un juicio, si con nosotros no está en nuestro corazón la palabra ni la ley de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, cuando habla del pectoral del juicio, estoy hablando de tener una intimidad con Dios. No se trata de llevarlo sobre los hombros, se trata de llevarlo en el corazón. En esta posición, Dios va a fijar la mirada en el corazón. En una ocasión Saúl estaba desesperado y Saúl no sabía qué hacer. Y dice que él tomó el pectoral del juicio, es decir, que era como un chaleco con 12 piedras,
Y él quería conocer la voluntad de Dios y Dios no le mostró nada, Dios no le habló nada. ¿Por qué Dios no le dijo nada si supuestamente Dios le daba algo de qué decir? ¿Sabe por qué Dios no le dijo nada? Porque su corazón no era recto delante de Dios. Dios dijo una ocasión: yo me he buscado a alguien que tenga mi corazón. Para poder gobernar hay que tener el corazón del Padre. Para poder llevar los juicios a cabalidad. Entonces, cuando hablamos del quinto elemento del pectoral del juicio, estamos hablando del gobierno de Dios. Que el gobierno de Dios se ejecuta en el corazón del hombre. Y para conocer el corazón del hombre hay que ir en la presencia del Señor. Porque el único que conoce el corazón del hombre se llama Dios. Necesitamos pasar tiempo de intimidad. Ya estoy terminando. Y vamos al sexto elemento, que es la mitra. La mitra, en Éxodo capítulo 28, versículo 4, ahí la nombran. Y vamos al versículo 36 de Éxodo capítulo 28. Y dice la palabra de Dios así: y harás además una lámina de oro y grabarás en ella como grabadura de sello santidad Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Cuando hablamos de la mitra, estamos hablando de lo que se lleva en la cabeza. La mitra era como un gorro de lino y en ella había unas palabras donde se dice santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y cuando hablamos de santidad estamos hablando de algo que está apartado para Dios, de algo que es especialmente para Dios. En Zacarías capítulo 3 versículo 5 dice que la mitra de Josué estaba sucia. Y es de tener mucho cuidado, porque si la mitra está sucia, ¿qué es lo que va a descender sobre la mitra? Si hoy las cabezas, cuando yo hablo de cabeza, hablo de los líderes, de las personas que están al frente, que están pastoreando. Si ellos en su mente están sucios, eso es lo que van a recibir las ovejas. Pero si la mitra está limpia, ellos van a recibir limpieza. Mis queridos hermanos, yo te quiero decir lo siguiente: la cabeza es Jesucristo. Y yo sé que Jesucristo está limpio. Da a entender que toda la bendición que el Padre le ha dado a Jesucristo, que es la cabeza, dice en Salmos, que la bendición de Dios es como ese buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y baja por sus barbas hasta llegar hasta las vestiduras. Ese buen óleo representa la bendición de Dios. La bendición de Dios puede estar bien, depende de la cabeza. Hoy te quiero decir que la cabeza yo no soy. Yo solamente soy un administrador, soy un mayordomo. Quiero decir que la cabeza de ministerio se llama Jesucristo. Y si tú y yo estamos unidos a Cristo, la bendición que va a ser derramada sobre Él está limpia. Está limpia. Y quiero hacer una pregunta: ¿a quién estamos conectados? Como lo dije ahorita, ¿quién es nuestra cabeza? Porque si la cabeza es Cristo, la bendición va a bajar pura, va a bajar limpia. Pero si la cabeza no es Cristo, la bendición se va a dañar. Entonces, cuando hablamos de la mitra, estamos hablando de algo separado, de algo apartado. Me llama la atención porque la mitra dice: y estará sobre la frente de Aarón y llevará las faltas cometidas en todas las cosas santas.
que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Da a entender que la mitra es donde se lleva el pecado. Y sabe, Jesucristo llevó el pecado en la cruz, pero lo llevó sobre su cabeza. Él se hizo responsable. Y sobre su cabeza había una corona de espinos. Y cuando se habla de espinos en la palabra, hace referencia al pecado. El Señor se hizo pecado para que tú y yo estuviéramos limpios. Todo por gracia y por gloria. Continuemos y vamos a hablar del último elemento, y es el cinturón. Éxodo 28:4 lo nombra, el cinturón. Y cuando hablamos de cinturón, el cinturón representa todo lo que se ajusta. ¿De qué vale tener todo esto si no está ajustado? Yo creo que de todos los elementos, el cinturón es uno de los más importantes, porque es el que va a hacer que las cosas no se caigan. Y a veces la bendición de Dios se cae, a veces la vestidura se cae del lugar, de la posición, porque es que no está ajustada. No está ajustada. Mis queridos hermanos, les quiero decir lo siguiente: hay que ajustarnos al cinturón de Dios. No al cinturón del hombre, sino al cinturón de Dios. En Isaías capítulo 11, versículo 5, dice que Él va a colocar un cinturón y lo va a hacer por fidelidad. Da a entender, mis queridos hermanos, que hay muchas cosas que Dios va a hacer, que Dios va a desatar. El cinturón es tan importante porque si no hay un cinturón, no hay una medida de ajuste. Todo ministerio debe ser ajustado. ¿Y sabe cuál es la medida? La medida es la palabra. La palabra es la que nos ajusta. A veces como la palabra es tan fuerte, a veces como la palabra no nos agrada, no la usamos. Eso es como aquel que está un poco gordito y no le gusta usar correa. Pues ¿por qué no va a usar correa? Porque el pantalón queda apretado. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es que debe hacer ejercicios para que baje esa panzota. Y la gente no le gusta bajar la panzota. ¿Qué quiero dar a entender? Que debe ajustarse. Entonces hay ciertas cosas que están desajustadas y han crecido, y solamente a través de la palabra del Señor, solamente a través de su presencia, van a volver a ser ajustadas. Hay ministerios, perdóname la expresión, lo que voy a decir, hay ministerios que han perdido la dieta de la palabra y ahorita están como Elí, gordos. No están bajo de salud, no están bien de salud. Y Elí, cuando se enteró que sus hijos habían fallecido, ¿qué pasó con Elí? Se fue para atrás y se ennucó. ¿Por qué se ennucó? Porque estaba tan gordo que no fue capaz ni de sostenerse. ¿De qué sirve crecer tanto? De hincharnos tanto si no hay ajustes. Lo más próximo será la muerte. Es por eso que es importante la palabra. Cuando hablamos del ajustar, estamos hablando de la palabra. Y la palabra representa fidelidad. Eso lo dice Isaías capítulo 11, versículo 5. Representa fidelidad. Y Dios nos va a ajustar porque Dios es fiel. Y como buen padre, Él lo va a hacer para que nosotros seamos formados a la medida de Él y no seamos malcriados. Hay un dicho que decían nuestros padres, nuestros abuelos,
que todo árbol que nace torcido, ¿quién lo puede enderezar? Pero yo te quiero decir hoy en esta noche, yo sé alguien que te puede enderezar. De pronto en tu casa hay cosas torcidas, de pronto en tu casa hay cosas que en este momento no encajan, pero a través de la palabra es el medio, es el conducto para que todo aquello que no encaja, que no está en la forma, comience a tomar el ajuste de acuerdo al modelo que Dios ha preparado para esa familia, para ese ministerio. Que el Señor nos ayude. Llegó el momento de Aarón. Ya Aarón estaba preparado. Tenía todos los implementos. Tenía todas las prendas. Pero un día Aarón, y yo quiero que se ponga sobre sus pies, porque ya con esto quiero cerrar o quiero culminar. Aarón llegó un momento donde le dieron la noticia que sus 2 hijos habían fallecido. Cuando alguien pierde un esposo, eso se llama quedó viudo. Cuando alguien pierde una esposa, pues queda viuda. Cuando alguien pierde un padre, queda huérfano. Pero cuando alguien pierde un hijo, no tiene palabras. ¿Y usted sabe qué representa que usted le esté sirviendo a Dios y que usted pierda a lo que más ama? A veces hay cosas que no comprendemos, pero Dios las hace. Pero cuando Dios le da esa noticia a Aarón por medio de esos muchachos, Dios le dice a Aarón: tú no puedes salir del tabernáculo de reunión. Le dice: tú no puedes tocar muerto. Tú no puedes ir a enterrar a tus hijos. ¡Qué palabras tan fuertes! ¡Qué palabras tan fuertes! Eso es en Levíticos capítulo 10, versículo 6 hasta el versículo 7. ¿Sabe por qué Aarón no podía salir de ese lugar? A pesar que tenía dolor, a pesar que eran sus hijos. Y hay circunstancias en nuestras vidas que llegan tan fuertes, nos golpean. Hay circunstancias que arremeten contra nosotros, que a veces uno quisiera botar todo, dejar la mitra, dejar el efod, dejar el pectoral, dejar todo. A veces uno quisiera dejar la honra, la gloria que Dios le ha entregado a uno, porque ha llegado algo que ha estremecido nuestras vidas. Pero no lo podemos hacer, porque si Aarón salía de aquel lugar, ¿quién quedaba para ministrar la palabra? ¿Quién quedaba para comunicar el mensaje? ¿Quién quedaba para dar ofrenda a Dios, para hacer expiación? ¿Quién quedaba? El pueblo caía en maldición. Hay una de las prendas que no dije. No se menciona en las prendas de Aarón unas sandalias. ¿Por qué Dios se enfatizó en unos calzoncillos y no se enfatizó en las sandalias? Cuando alguien no lleva sandalias en el mundo antiguo, representa esclavitud. ¿Qué quiere decir, Anderson? Quiero decirte que pase lo que pases, tú no puedes abandonar lo que Dios te ha entregado. ¿Sabes por qué? Porque eres su esclavo. Le
perteneces a Él. Y duele. Duele porque a veces pasan cosas que no le gustaría a usted que pasaran. Pero ahora tu dueño es Jehová. Él es tu rey. Él es tu padre. Él es tu Señor. Y si Él no te da permiso, es mejor que te quedes quieto. Jesús, cuando se enteró de la muerte de su primo, de Juan el Bautista, Él lo lamentó. Él lo lloró. Pero Jesús continuó su ministerio. Quiero decirte lo siguiente: van a venir momentos duros al ministerio, van a venir momentos duros a tu vida, van a venir momentos duros a tu familia, pero no puedes abandonar lo que Dios te ha dado, no puedes abandonar las vestiduras que Dios te ha entregado, porque eres tu esclavo, eres el esclavo del Señor. ¿Qué representa estar descalzo? Representa vivir en su santidad. Si nosotros queremos ser los esclavos del Señor, debemos despojarnos de nuestras sandalias. Eso le pasó a Moisés cuando entró, cuando vio la zarza. Él, cuando se iba a acercar a la zarza, el Señor le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Quiero decirte lo siguiente: si queremos aprender a caminar en la santidad del Señor, hay que despojarnos de nuestro caminar y comenzar a caminar en el caminar de Él. Ahora Él es nuestra guía. Ya no son nuestros pies, ahora Él es nuestros pies. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Y quiero dar un mensaje a los padres, porque los padres son los encargados, son los sacerdotes que Dios ha puesto en la casa. Y hoy en día el sacerdocio está caído, donde el sacerdocio no sabe qué es un altar, donde el sacerdocio ha perdido su identidad con Dios, porque se ha alejado de la presencia de Dios. Y antes, para servir a Dios, lo que ha levantado son becerros de oro, que ha hecho que su familia se aleje de la presencia del Señor. Los hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño. Ellos no estaban permitidos hacer eso. Ellos no tenían el aval de Dios para ofrecer esa ofrenda. Y dice que mientras tanto que ellos ofrecían esto, salió fuego de Dios y los mató. Déjeme decirle lo siguiente: si yo hoy estoy aquí enseñando la palabra del Señor, es porque yo sé mi identidad, yo sé lo que Dios me ha entregado a mí. Pero hay muchos que están ofreciendo un fuego extraño. Y que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Porque hay muchos que están haciendo cosas que Dios no los mandó a hacer. Y eso se llama fuego extraño. ¿Y sabe por qué ellos hicieron esto? Cuando Dios le da la orden a Aarón, eso es en Levíticos capítulo 8, capítulo 10, versículo del 8 al 11, le dice: Aarón, cuando tus hijos, porque Aarón tenía más hijos, Aarón, cuando tus hijos vayan a ministrar, eso Dios lo dice cuando los muchachos han muerto. Una de las primeras cosas que Dios le dice a Aarón es lo siguiente: cuando ustedes vayan a ministrar a Dios, no pueden entrar borrachos, no pueden beber ni vino ni sidra, deben estar conscientes, porque ustedes deben entender qué es lo que van a hacer, deben saber qué es lo que van a hacer. Y además, ustedes fueron llamados a enseñar la palabra. ¿Y un borracho qué va a enseñar? Es por eso que ahí aplica la palabra, donde dice: sed llenos del Espíritu Santo. Pero hoy esta generación se ha llenado de otra cosa, pero no del Espíritu Santo. Estos muchachos, cuando nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, sino que nos llenamos del vino del mundo y no del vino del cielo, nosotros vamos a ofrecer un fuego extraño.
porque no entendemos a qué Dios estamos ofreciendo. El que no es lleno del Espíritu Santo de Dios y está dispuesto a ofrecer un holocausto, lo que quiere es ofrecer algo para Él, para su propia honra, para su propia gloria. Y ellos no entendían que los sacrificios y todo lo que hacían Aarón era para alabar y honrar el nombre del Señor. Si yo hoy estoy aquí, es para honrar su nombre. Si hoy estamos aquí, es para glorificar su nombre. No es para nosotros. No buscamos el vino de este mundo, porque el vino de este mundo es el vino del yo, del ego, de las personas que se quieren llevar la gloria y no se la quiere dar a Dios. Y eso pasó con estos muchachos. Es por eso que debemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso fue una de las primeras cosas que Dios le dijo cuando sus hijos habían muerto. Después que sus hijos murieron, Dios le dijo eso a Aarón. Eso está en Levíticos capítulo 10, versículo del 8 al 11. Las vestiduras no se pueden dañar. Las vestiduras no se pueden rasgar. Porque si alguien daña las vestiduras, ¿quién tendrá la potestad de ministrar lo de Dios? ¿Quién? Siempre en una ciudad, en un país, siempre había un sumo sacerdote. Había muchos levitas, sacerdotes, pero solamente había un sumo sacerdote, un solo sumo sacerdote. Recuerde que los sumos sacerdotes son los que hacen la expiación. Cuando Jesús iba a la cruz, en Marcos capítulo 14, versículo 63, Marcos capítulo 14, versículo 63, habla que el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, las dañó. ¿Sabe por qué las dañó? Porque cuando escuchó a Jesús hablar que era el Hijo de Dios, él no soportaba la palabra, y al no soportar la palabra, la rasgó y dijo blasfemia y rasgó sus vestiduras. Eso está en Marcos 14, 63. Pero sabe, a pesar que haya rasgado sus vestiduras, frente a él estaba el sumo sacerdote. Lo que te quiero decir es lo siguiente: hasta el tiempo de Jesús, ningún sumo sacerdote tuvo la capacidad de hacer lo que hizo Jesús. Dice Hebreos que él entró una vez y para siempre, y hizo expiación por los pecados. El hombre no tiene la capacidad de hacer lo que hizo Jesús, porque el hombre mismo dañó las vestiduras. ¿Cuándo las dañó Anderson? Cuando le fue infiel a Dios. Estamos hablando que las vestiduras representan honra y gloria. ¿De qué estaban vestidos Adán y Eva? ¿De qué estaban vestidos? Ellos estaban vestidos de la gloria de Dios. Pero cuando pecaron, la gloria de Dios se desapareció. Y cuando se vieron, ellos se vieron desnudos. Es por eso que todo lo que estoy hablando es una representación de la dignidad, de la honra que Dios nos devolvió a través de su Hijo Jesucristo. Que Él se despojó para vestirte a ti, para vestirme a mí, para vestir esta generación. Él tomó sus vestiduras y te las entregó a ti. ¿Usted por qué dice eso, Anderson? ¿Dónde está eso en la Biblia? Como Aarón es una tipología de Jesucristo. Vamos a Números capítulo 20, versículo 25 al 29. Y en Números capítulo 20, del 25 al 29, habla que Aarón sube a un monte.
Y Moisés le quita las vestiduras a Aarón. Y las vestiduras que se las quita a Aarón, se las coloca a su hijo llamado Eleazar. Y cuando le quita las vestiduras a Aarón y se las pone a su hijo llamado Eleazar, dice automáticamente que Aarón murió. Aarón murió. ¿Qué significa? Que cuando el Señor Jesucristo fue al monte de la calavera y Él fue sacrificado, Él murió. Pero déjeme decirle, su muerte representó una vestidura para tu vida, una dignidad que tú no tenías, algo perdido que ha sido devuelto. Vino a través de la muerte de Cristo Jesús. Murió Aarón. Pero cuando Eleazar bajaba por el monte, la gente ya no veía a Eleazar, veía a Aarón, porque decía: uy, las vestiduras de su padre. ¿Sabe qué representa Aarón? Aarón representa a Cristo, pero Eleazar representa auxilio de Dios. Y yo te quiero decir en esta hermosa noche, Dios está buscando auxilios. Dios está buscando gente que lleve las vestiduras de Cristo, gente que esté vestida de Cristo y que sea el auxilio de Dios a una nueva generación. Sí, Aarón no entró a la tierra prometida, pero Eleazar sí entró. Quiero decirte lo siguiente: Dios está levantando una generación de sacerdotes que lleven a Cristo, para que lleven a una generación a lo nuevo, para que lleven a una generación a poseer las promesas que Él un día nos dio. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dos citas y ahora sí termino. Cuando un predicador le diga a usted: ya casi voy a terminar, es porque va en la mitad. Es para no asustarlo. Efesios 2:10 dice así, mis queridos hermanos. No puedo irme sin dar estas citas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos ¿en qué, hermano? En ellas. Wow. Cuando está hablando de hechura, está hablando, cuando alguien va a comprar ropa o tela, diga: hágamela esta hechura. Está hablando: háblamela de una identidad, háblamela de un corte. Da a entender que lo que Cristo nos ha entregado es su propia esencia, su propia dignidad. Y dice que lo que nos ha entregado tenemos que andar en ellas. Cuando Eleazar bajaba, ya no bajaba Eleazar, ahora bajaba el sumo sacerdote. Ahora bajaban, ya no era el hijo de Aarón, ahora el hijo de Dios. Lo que te quiero decir es lo siguiente, mis hermanos: cuando Dios te entrega lo nuevo, debes andar de acuerdo a lo nuevo. Ya Eleazar no podía hacer lo que él quería. Ya Eleazar tenía un compromiso, tanto con el pueblo como con Dios. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Gálatas capítulo 3, versículo 26 y versículo 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué estáis? Revestidos. ¿Se acuerda que yo al principio le dije que cuando alguien quería colocarse las vestiduras debía ¿cómo?
bañarse con agua. Eso representa el bautismo. Cuando usted es bautizado, usted está representando lo porvenir. Y lo porvenir es lo nuevo de Dios que va a venir sobre tu vida. Es por eso que es tan importante volver a nacer. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si quieres ver el reino de Dios, es necesario que vuelvas a nacer de nuevo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por permitirme una vez más hablar de tu palabra. Gracias, Señor, a pesar de todas las cosas, a pesar de todos los inconvenientes, a pesar, Padre Celestial, de todos los obstáculos, hoy estamos aquí. Y gracias por esa porción de tu palabra, porque nos afirma, nos levanta y nos enseña a valorar lo que viene del cielo. Desde lo más sencillo, desde los detalles más pequeños hasta los detalles externos, tú te encargarás de vestirnos, porque ahora somos hechura suya, creados según en Cristo Jesús. Yo bendigo a esta iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y creo, Señor, que tú estás levantando un reino de sacerdotes y de gente santa. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga a todos.